¿Se acuerdan ustedes de ese dicho popular que creo que todos lo hemos de haber dicho alguna vez o lo decimos, ¿verdad? No hay mal que por bien no venga. ¿Cuántos lo saben? Todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Se acuerda de ese otro que dice al mal tiempo, buena cara? Mire, son tremendos, ustedes saben mucha Biblia. ¿Se acuerda de ese otro dicho popular que dice: si la vida nos da limones, pues hagamos limonada, ¿verdad? Y son dichos que de alguna manera como que nos autoconsuelan cuando las cosas no están sucediendo como uno espera. Siempre que pienso en estos dichos, no puedo evitar pensar y acordarme de mi mamá. En nuestros inicios del cristianismo salíamos ahí por el vecindario, por el barrio, a evangelizar a las personas, y había gente que nos recibía muy bien, nos agradecía haber llegado allí. Oraba. El mensaje de mi mamá era su testimonio, porque andaba un testimonio vivo que Dios prácticamente la levantó de los muertos, y ese era su mensaje. Pero había gente que no le gustaba, no lo quería recibir, y nos corría de la casa, nos cerraban la puerta en la cara casi, nos echaban los perros, ¿verdad? Afortunadamente los perros eran obedientes y no nos hacían daño. Pero nunca voy a olvidar que mi mamá, siempre que nos corrían de una casa, yo estaba muy jovencito en ese tiempo, y siempre que nos corrían, mi mamá siempre se autoconsolaba a ella y me consolaba a mí de alguna manera, y me decía: mi hijo, no se preocupe, de mejores casas me han corrido. Y son dichos que a veces nos autoconsuelan en momentos difíciles. Pero leyendo la Biblia en mis inicios del cristianismo, encontré un versículo de la Biblia que fue uno de mis primeros versículos que aprendí de memoria de la palabra del Señor. No solamente lo aprendí de memoria, sino que lo hice mío, lo metí a mi corazón, y me ha acompañado por los últimos 40 años, me ha sostenido este versículo precioso que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8 y el versículo 28. En la versión Dios habla hoy, dice así: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Este versículo, cuando lo escuché la primera vez, me atrapó, la verdad, porque lo primero que pensé en mi corazón, dije: bueno, yo amo al Señor, entonces esta promesa es mía. Si yo lo amo, todas las cosas Dios las va a disponer para mi bien. Si usted ama al Señor, todas las cosas Dios las va a disponer para su bien. Anímese y créalo. Dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Y luego la segunda parte dice el apóstol Pablo: a los cuales Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Y esta es la otra parte que me intriga, porque esto me hace pensar que Dios tiene un propósito en todas las cosas. Dios tiene un propósito cuando nos va bien en la vida. Dios tiene un propósito cuando pasamos esa temporada que de repente uno dice: pero ¿por qué a mí? Dios tiene un propósito en esas situaciones que no entendemos, que no podemos explicar, que nadie nos la puede explicar. Dios tiene un propósito. Anímese y repita conmigo y diga: hay un propósito divino en mi vida y lo voy a cumplir con la ayuda de Dios. Mire, lo primero que yo me pregunté cuando escuché semejante declaración del apóstol Pablo, porque no es un dicho como los que le mencioné recién, sino que es la declaración de un hombre que ha caminado con Dios, de la mano de un hombre que conoce a Dios de primera persona. O sea, no era que le platicaron a Pablo, no, él conoce perfectamente la relación que él tenía con ese Dios maravilloso. Y yo pregunté a mí mismo y dije: ¿de dónde Pablo aprendió semejante declaración? No se lo enseñaron en la sinagoga. Mire, los fariseos, que eran a la secta que Pablo pertenecía, estos ingratos no hablaban así.
ellos decían, bueno, si este le está yendo mal, en algún rollo tiene que andar metido, ¿verdad? Si está pasando esa, ¿se acuerdan ustedes cuando Job se enfermó? Sus amigos, estos dijeron, Job, algún pecadito tiene que andar por allí, y por eso te está pasando todo lo que te está pasando. La secta de los fariseos a la que Pablo pertenecía pensaba igual. Como muchos hermanos en este tiempo también piensan igual. ¿Nunca te has encontrado con hermanitos bien intencionados que de repente te está pasando algo difícil y tú esperas que te lleven una palabra de ánimo, pero lo que te van a decir, hermano, revise su vida, quizás algún pecadito ande por ahí escondido, ¿verdad? Yo siempre digo, con estos hermanos, ¿para qué queremos diablo, verdad? Suficiente para que nos acuse. ¿Y de dónde Pablo aprendió semejante declaración? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice la Reina Valera. Pero me gusta esta versión porque dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. El apóstol Pablo no aprendió esto en la sinagoga, no se lo enseñó ni el maestro Gamaliel. ¿Sabe dónde lo aprendió? Lo aprendió en las diferentes dificultades que fue experimentando o enfrentando en la vida. Porque Pablo fue un hombre experimentado en dificultades, experimentado en tantas cosas, hermanos, por causa del evangelio de Cristo. El libro de los Hechos relata una gran parte de la historia del apóstol Pablo. Por ejemplo, en el capítulo 8 de Hechos miramos a Pablo como un perseguidor de la iglesia, anda persiguiendo a los creyentes. Él validó o aprobó la muerte de Esteban, el primer mártir del cristianismo. En el capítulo 9 miramos a Pablo rumbo a Damasco, persiguiendo a los creyentes para apresarlos, para meterlos a la cárcel, para matarlos. Pero allí en ese camino Pablo se encuentra cara a cara con el Jesús que él perseguía. Porque Jesús le dijo, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y allí el Saulo de Tarso, como era su nombre, tiene un encuentro personal con el Cristo resucitado. Y a partir de allí, de ese encuentro que Pablo tiene con Cristo, Pablo empieza a predicar el evangelio. Y mire usted las dos caras de la moneda, como decimos. En el capítulo 8 de Hechos, Pablo es un perseguidor. Pero en el capítulo 9, justo un capítulo después, Pablo pasa de ser un perseguidor de los creyentes a ser un perseguido. Y de allí para allá Pablo empieza a sufrir por causa del evangelio de Cristo. Y este día vamos a conocer de una manera profunda la vida de este tremendo hombre de Dios, que cuando usted le pone le da una mirada al cristianismo moderno de este tiempo, se da cuenta que lejos estamos de entender lo que significa servir a Jesucristo. Usted va a ver que los cristianos ahora nos asustamos por cualquier cosa, pataleamos por cualquier cosa. Nos hemos vuelto, perdóneme, no desayuné ahora y por eso que ando muy franco, pero nos hemos vuelto así como como chamaquitos malcriados, ¿verdad? Que peleamos cuando no lo dan en su juguetito, ¿verdad? De esos niños malcriados que si no le das el juguetito que él quiere, patalea, grita, se va, etcétera. Entonces nos hemos vuelto como esos niños malcriados que si no te dan tu juguetito que quieres, te molestas, ¿verdad? Vuelva al hermano que tiene a su lado y dígale, qué bueno que tú no eres así. Pablo empieza a ser perseguido, pero no por andar de bandido metiéndose en lo que no le importa, sino por predicar el evangelio de Cristo. Y ya en el capítulo 21 de Hechos, Pablo es apresado, lo arrestan en Jerusalén, lo azotan, lo encadenan, y ya se rumora por ahí que le quieren cortar la cabeza. Yo pienso que Pablo, al igual que a mí, dijo, no, a mí me gusta donde tengo la cabeza, ¿verdad? Y andan diciendo que lo van a matar porque es una amenaza para la religión de su tiempo. Y cuando Pablo ve o escucha que están pensando en matarlo, entonces Pablo les declara que él es ciudadano romano. Y para los judíos, oír hablar
que tienen en sus manos a un ciudadano romano, ultrajándolo, azotándolo y ya pensando en matarlo, es una amenaza, porque Roma en ese tiempo era el imperio que dominaba el mundo. Y cuando Pablo se da cuenta que lo van a matar, que están diciendo que lo van a matar, entonces Pablo les pregunta, ¿es justo o es digno que ustedes azoten y asesinen a un ciudadano romano? Y yo pienso que dijeron, chale, no sabíamos que era romano este ingrato, ¿verdad? Entonces ese chale es un hebreo así pegándole a francés, ¿verdad? Y entonces Pablo apela a César, el emperador romano, y lo envían, hacen los arreglos para enviarlo a Roma para que allí lo juzgue el emperador romano. Y ahí comienza la historia del apóstol Pablo. El evangelista Lucas, que es quien escribió el libro de los Hechos, narra este incidente de la siguiente manera. En el capítulo 27 de Hechos, versículo 1, dice, en la traducción en lenguaje actual, dice Lucas, cuando por fin quiere decir que después de vituperarlo, de ultrajarlo, de azotarlo, cuando por fin decidieron enviarlo a Roma, dice Lucas, cuando por fin decidieron mandarnos a Italia, Roma, Pablo y los demás prisioneros fueron entregados a un capitán romano llamado Julio, que estaba a cargo de un grupo especial de soldados al servicio del emperador. Entonces ya mandan a Pablo con otro grupo de prisioneros para Roma. Más adelante en este mismo capítulo nos damos cuenta que eran 276 personas a bordo en ese barco, pero cuando van en el camino por el mar Mediterráneo, se desata una tormenta y el barco empieza a ser golpeado al punto que ya casi parecía que perdían la vida. 14 días sin comer, pienso que sin dormir, porque si usted ha estado en alta mar en medio de una tormenta, usted sabe que no dan ganas de dormir, no dan ni hambre. De hecho, el apóstol Pablo dice que ya hacía 14 días cuando este incidente de esta tormenta, que prácticamente estaban luchando en alta mar por sobrevivir. Y así es como lo describe el evangelista Lucas, versículo 22 al 26 del capítulo 27 de Hechos. Dice Lucas que después de ese periodo de tiempo de estar batallando por sobrevivir, el apóstol Pablo se presenta ante todos los tripulantes de la nave y les dice: hermanos, hubiera estado bien si ustedes me hubieran obedecido a mí cuando les dije que no era buen tiempo para navegar. Pero no se preocupen, ¿verdad? Les exhorto a tomar ánimo, versículo 22, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente la nave. Y luego dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Yo quiero que usted vaya saboreando esta lectura de la palabra. Y dice que el ángel de Dios le dijo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Yo subrayé esto en mi Biblia: es necesario que comparezcas ante César. Mire, a mí, yo no sé si a usted, a mí me intriga de verdad esta palabra, porque no le dijo debes de, no, le dijo es necesario. ¿Cómo se sentiría usted si está pasando la peor crisis de su vida? Si está pasando por el peor momento de su vida, si está pasando por el momento donde de repente usted dice: bueno, pero ¿por qué me está pasando a mí? Y de repente Dios se le aparece y le dice: mi hijo, mi hija, es necesario.
My God. A cualquiera se le cae la quijada, ¿verdad? El ángel de Dios le dijo a Pablo: dile a tus compañeros de viaje en esta nave que no se preocupen, que nadie va a morir, porque es necesario que tú comparezcas ante César. Es necesario que tú vayas a Roma. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tengan buen ánimo, le dice Pablo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Todas estas cosas las voy leyendo con tanto cuidado, porque quiero que usted las atrape como ha atrapado mi corazón. Usted se va a dar cuenta que de repente, cuando Dios nos da una palabra, nosotros buscamos la 1001 confirmación para saber si fue Dios o fue emoción o cualquier otra cosa, o fue el diablo, ¿verdad? Pablo dice: yo confío que será así como Dios me ha dicho. Punto. Pero dice: con todo, es necesario que quedemos en alguna isla. Y usted, cuando siga leyendo el capítulo 27 de Hechos, usted se va a dar cuenta que la tormenta se puso más recia, al punto que el barco fue a quedar atorado, ¿verdad? En unas rocas. La tormenta rompió ese barco y todos los prisioneros, los soldados querían matar a los prisioneros para que no escaparan. Mire qué interesante. Los querían matar para que no escaparan, pero dice que el capitán, queriendo salvar a Pablo, no les permitió que lo mataran. Entonces, cuando el barco se rompió, los prisioneros salieron a nado. Unos salieron nadando y otros salieron en pedazos de tabla, ¿verdad?, para la isla. Pero me llama la atención a mí que en el capítulo 28 y el versículo 1, así lo relata el evangelista Lucas. Dice: cuando todos estuvimos a salvo, después de que el barco se rompe, después de que salen nadando. Yo pienso que cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios que él había estado un día y una noche en alta mar como náufrago, se está refiriendo a este incidente. Un día y una noche como náufrago en alta mar. No andaba en un lago pasando un buen tiempo. No, estaba en alta mar en medio de una tormenta. Y dice el evangelista Lucas, capítulo 28, versículo 1: cuando todos estuvimos a salvos, nos dimos cuenta de que nos encontrábamos en una isla llamada Malta. No Marta, Malta. Por eso yo quise titular este mensaje Refugio Divino, porque Malta lo que significa es lugar de refugio. Si usted está anotando, anote eso, por favor, porque esto es medular en el mensaje que Dios nos envía hoy. Malta lo que significa es lugar de refugio. Ahora, geográficamente, la isla de Malta está situada en medio del mar Mediterráneo. Y relata los que conocen el área que Malta es destacada por los grandes túneles subterráneos de 3 niveles que hay bajo tierra en la isla, que la pueden cruzar de un lado a otro. Pero hay un detalle que a mí me llama la atención, y es que Malta, la isla, está posicionada por diferentes deidades paganas, por diferentes diosas. Hay una diosa que se conoce como la diosa luna, la diosa madre, la diosa durmiente, ¿verdad? Es una diosa acostada y dormida. La diosa embarazada, mire qué ingrato, qué buen sentido del humor tenían para ponerle nombre, ¿verdad? Pero entre todas esas diosas hay una diosa que se conoce como la diosa reptil, y se le conoce así porque tiene la forma o la figura de una serpiente. Dicen historiadores, los doctores en Biblia, que esta diosa, la diosa reptil, que tiene la figura de una serpiente,
era la que dominaba sobre todas las diosas. Ahora, hasta aquí, leyendo esta historia, leyendo la palabra, yo me hice una pregunta: ¿por qué Dios llevaría al apóstol Pablo a esa isla? Si usted está en un apuro, si usted está en una dificultad y de repente le ofrecen un refugio, usted se da cuenta que uno a veces hasta pide gusto con los refugios, ¿verdad? Y quiere, bueno, pues un refugio bonito, que tenga aire acondicionado, que un refrigerador, de perdida, ¿verdad? Algo que comer. El apóstol Pablo llega a una isla que, aparte que tiene muchas diosas paganas, deidades paganas, hay una que tiene la figura de una serpiente. Empezando aquí, allá las cosas andan terribles. ¿Por qué? Porque la serpiente es sinónimo, es figura de Satanás. Siempre que miramos una serpiente nos acordamos de Satanás, que fue como Satanás se disfrazó cuando fue a engañar a Adán y a Eva allí en el Edén. ¿Por qué Dios llevaría a su apóstol Pablo a esa isla? La respuesta es categórica: porque Dios tenía un plan en la vida de Pablo. Ahora, mire usted lo interesante aquí. Pablo está pasando el peor momento de su vida. Está pasando una temporada que no se presta para decir gloria a Dios y aleluya, no se presta para danzar, no se presta para nada, sino que está prácticamente luchando por sobrevivir. Pero aquí es el punto que atrapa mi corazón. Pablo está pasando un momento difícil, pero de acuerdo a la palabra nos damos cuenta que está dentro de la perfecta voluntad de Dios. Y lo primero que yo vengo a decirles hoy de parte del Señor es que en medio de la dificultad que esté pasando, en medio del problema que estés viviendo, en medio de la temporada que tengas que atravesar, asegúrate de una cosa, y es de estar dentro de la voluntad de Dios. Porque cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, nada ni nadie nos va a poder hacer daño. Usted se va a dar cuenta que Pablo sufrió el naufragio igual que todos los prisioneros. Yo no sé si él salió a nado o con un pedacito de tabla, no sé cómo, pero a los corintios les dice de este incidente después que fue un día y una noche como náufrago en alta mar. Hermanos, si usted conoce el mar y ha andado en el mar, usted sabe que estar un día y una noche como náufrago en alta mar sin tener de a dónde agarrarte, sino de la gracia de Dios, es un asunto de vida o muerte. Entonces Pablo está dentro de la voluntad de Dios. Porque mire, en el capítulo 27 y el versículo 24, la última parte, traducción lenguaje actual, me agrada esto. El ángel que se le apareció a Pablo poco antes de que la lancha o que el barco fuera destruido, el ángel le dijo estas palabras puntuales que están prácticamente de una manera quirúrgica para entenderlo, que cuando Dios te tiene en sus manos, que cuando el Dios de la gloria es el que te sostiene, que cuando el Dios todopoderoso camina contigo a donde quiera que estás, no importa que se levante el infierno, no importa lo que venga, Dios va a llevarte a puerto seguro, porque este Dios nuestro es un Dios informado. Él sabe lo que estás viviendo, Él sabe lo que estás pasando, Él conoce el final de la historia, Él sabe cómo esto va a terminar. El ángel le dijo a Pablo: Pablo, gracias a ti, Dios no dejará que muera ninguno de los que están contigo en este barco. Aleluya. Yo no sé si usted me va siguiendo aquí bien de cerca. ¿Sabes una cosa? Yo lo creo, lo he creído siempre, que ese lugar en donde tú trabajas es bendecido porque tú estás allí. Ese lugar es prosperado porque tú estás allí. Y te quiero animar para que cada día que llegues a ese lugar lo bendigas, declara palabra de bendición. En el lugar donde yo trabajé, el último que me retiré por poquito más de 12 años, trabajé 22 por todo, pero 12 años en ese lugar.
Y yo me recuerdo que tenía el privilegio de ser el primero que llegaba, tempranito en la mañana. Y yo llegaba y me metía por todos los lugares. Yo oraba por las oficinas, hasta por los baños. Yo declaraba bendición allí. Y mire, hermano, cada día el Espíritu Santo me confirmaba y me hacía entender que mi oración no estaba cayendo en tierra. O sea, ni una de tus palabras que tú declares para la gloria de Dios caerá en tierra. Bendiga ese lugar. No lo maldiga, no se enoje, no patalee, no critique. A lo mejor no es lo que quiere, es lo que tiene. Disfrútelo, hágalo bien. Entonces el ángel le dice a Pablo: Pablo, gracias a ti. Yo quiero que note esto. No le dijo gracias a Dios, gracias a ti. O sea que Dios, por amor a Pablo, salvó a 276 personas de un naufragio en alta mar. A lo mejor nosotros, como tenemos una mente bien finita, ¿verdad? Nos cuesta entender la magnitud de lo que Dios hace cuando tú estás en un lugar. A lo mejor ni cuenta te das, estás quizás pagando allí en el cajero, estás pagando en el supermercado, pero ni cuenta te das que la atmósfera de la gloria de Dios, la atmósfera del cielo, la atmósfera de la presencia del Señor está tocando, está impactando, está bendiciendo a las personas que están a tu alrededor. Yo quiero animarte, mi hermano amado, para que tú te des cuenta que donde tú caminas, a donde te metes, a donde quiera que vas, la gloria de Dios, la presencia de Dios está contigo para impactar a las personas que están a tu alrededor. Y aquí Pablo está pasando un momento difícil, pero dentro de la perfecta voluntad del Señor. Y este Dios de Pablo es el mismo Dios de usted, mi Dios. Él sigue siendo Dios. Él sigue haciendo las cosas como solamente Él les puede hacer. Ahora, agárrese de la banca, de la silla. Esa circunstancia que usted está pasando, porque, hermanos, sería infantil pensar que no vamos a tener dificultades en esta tierra. Aquí pasamos dificultades de todo tipo. Esa circunstancia que usted está pasando, yo no sé qué circunstancia está pasando usted ahorita. Yo estoy pasando una de esas buenas, ¿verdad? Estoy pasando una así, de esas como naufragar en alta mar, donde tú sabes que si Dios no mete su mano, las cosas pueden terminar mal. Pero me ayudó a escuchar las palabras de un pastor el otro día que dijo: no tomes muy en serio la vida en esta tierra, porque nadie ha salido vivo de ella. Así que el enfoque nuestro tiene que estar allá, ¿verdad? En la eternidad con Cristo. Dios va a usar, de hecho está usando la circunstancia que está viviendo hoy para dos cosas muy relevantes que yo quiero que usted no las vaya a olvidar, por favor. Primero, para fortalecer tu fe, para desarrollar tu fe. Porque la fe no se desarrolla simplemente orando o ayunando. La fe se desarrolla a través de las dificultades de la vida. La fe es un músculo. La fe es un músculo como esas personas que van al gimnasio, ¿verdad? Que el músculo que el entrenador le pregunta luego, ¿qué músculo quiere desarrollar? Y ellos dicen, así es el ejercicio que va a hacer, ¿verdad? Nosotros hemos desarrollado músculos por todos lados, porque trabajamos sin entrenador. Pero la fe es como un músculo. ¿A dónde se desarrolla la fe? En medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de la adversidad. Entonces, esa adversidad, ese problema que usted está viviendo hoy, Dios lo va a usar para desarrollar su fe, número uno. Pero número dos, lo va a usar para bendecir la vida de otros. Porque déjeme, le voy a declarar esto. Cuando la gente sabe el problema que tú estás viviendo, porque hay gente que está muy cerca de nosotros, en el trabajo, a donde está muy cerca y sabe lo que estamos viviendo. Entonces, cuando la gente ve y sabe que está viviendo un momento difícil, pero te mira a alabar a Dios, te mira a levantar las manos, te mira a bendecir, te mira a darle gracias a Dios, entonces el Espíritu de Dios los impacta a ellos y les dijo: mira,
Mira la diferencia. Este está pasando un momento terrible, quizás peor que el tuyo, pero él está alabando, él no está criticando, no está murmurando, no está renegando. Entonces Dios empieza a bendecir a esas personas. Ustedes recuerdan que el mismo apóstol Pablo, estando en la cárcel de Filipo, él empieza a alabar a Dios con Silas, su compañero de prisión, y Dios hace una tremenda proeza ahí en la cárcel. Se rompe, se caen las cadenas y son liberados. Aquí me imagino que Pablo también no relata el pasaje bíblico, pero me imagino que Pablo también estaba alabando al Señor, estaba adorando a Dios, para que el ángel de Dios haya venido a platicar con él en medio de una tormenta tan terrible. Es porque Pablo estaba teniendo una comunión personal con Cristo allí en medio de su problema. Entonces Dios tenía un plan para Pablo, y por eso le preparó un refugio que no era el que a él le hubiera gustado, ¿verdad? Pero era un refugio. Ahora, ¿cuál es la palabra para usted y para mí en este momento? Dios tiene un refugio para usted, como tiene un refugio para mí. Dios tiene unas maneras tan padres de hacer las cosas, que en el momento uno dice, pero ¿por qué Dios no escogió a alguien más? ¿Verdad? ¿Por qué no escogió de esos que andan nomás en la pura vida loca y que no les importa nada? ¿Por qué me escogió en mí? Yo me recuerdo que en el 89 estábamos en Ciudad de México. Los que son de México, ¿hay algún mexicano acá? Los que son de México han de haber conocido la policía, la judicial de México. La judicial de México era terrible, ¿verdad? Yo escuché un chiste que dice que una vez estaban pagando como $5,000 a la policía para que fueran a cazar un león que estaba en la selva, que estaba atrapando a mucha gente, matando animales. Y fue la Interpol de Estados Unidos, fueron policías de todo el mundo, pero no lo encontraron el león. Entonces dijeron, no, pues vamos a pedirle a la judicial de México que nos ayude para cazar este león. Y entran la judicial de México a la montaña. Luego venían saliendo con una liebre. Y dijeron, aquí lo traemos. Los que son de México entienden la metáfora, ¿verdad? La judicial de México, si iban a buscar a alguien y no lo encontraban, agarraban el primer borracho que encontraban allí, y este era el que tenía que pagar y responder por todo. Entonces yo estaba con 3 amigos, éramos 4 en total. Habíamos ido a hacer un proyecto allá a Ciudad de México, y estábamos en el tiempo del mundial. Estábamos mirando la Copa Mundial, comiéndonos un pollo asado en el hotel, listos porque el siguiente día regresábamos, y estábamos allí disfrutando un buen tiempo, el mundial, y comiendo. Cuando de repente se oyó que golpearon fuerte la puerta, y dijo, abran la puerta, porque si no la abren, y ya nos mencionaron el 10 de mayo, ¿verdad? Y el golpe, el grito y todo parecía que no era nada sexy, como que sí las cosas andaban mal. De repente pues abrimos la puerta, y cuando estos ingratos entraron, ellos no preguntaron cómo te llamas, no preguntaron nada de dónde son. Yo me recuerdo que lo primero que recibí con la culata del fusil aquí, yo caí inconsciente al piso. Allí nos agarraron, los esposaron, nos sacaron así arrastrados para afuera. Me acuerdo que en una Suburban así la abrieron y lo agarraron, uno de las manos, otro de los pies, y ¡pum!, los tiraron a los 4 allá, como que éramos animales. No nos preguntaron, así, de caso la liebre, ¿qué culpa tenía? Era un león que estaban buscando. Entonces, los meten a nosotros, y estando en la cárcel, nos pusieron en celdas separadas para que no hubiera comunicación entre uno y otro. Y estando en la cárcel, para el siguiente día, bueno, pero lo que les quiero decir, que cuando nos agarraron, ya cuando nos tiraron, yo llevaba reventada mi nariz y golpes por todos lados en la cabeza. Cuando estábamos allí, yo le hice 1000 preguntas al Señor. Le dije, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? Mire, yo le pedí perdón al Señor por todos los pecados, hasta de los que me acordé, los que no me acordé. Señor, a lo mejor antes de haber nacido algo hice, pues, ¿verdad? Yo le pedí, me reconcilié con Dios, haga de caso que no lo conocía. Y cuando llego a la celda, yo allí tirado, había orden que no comiéramos, sin comer, sin beber, hasta que cantáramos, ¿verdad? Es palabra de la judicial. Tienes que cantar. Y estamos allí, y para el siguiente día
llega el guardia que estaba a cargo de cuidarme, llega y golpea la reja. Ya nos habían sacado como 4 veces a torturarnos en la noche. Y dije, no, otra vez, ¿verdad? Y ya cuando nos saca y lo miro que lleva un periódico en la mano, y en el periódico allí estaba mi foto. Y ahí decía: los 4 bandidos más buscados. Y habían robado un banco que estaba enseguida del hotel. Fueron emociones cruzadas, pero cuando me miré en el periódico, yo siempre, desde que estaba chiquito, tuve pasión por salir en los periódicos. Siempre quise estar. Y mire, aquí en la primera plana del periódico. Y dije, gloria a Dios, pues valió la pena, ¿verdad? Por lo menos un sueño cumplido. Estoy en el periódico. Pero este es el punto. Cuando yo levanto la cabeza asustado, porque dije, nos vienen a sacar para golpearnos otra vez. Y nomás me hizo con las manos así. Miré que era un oficial desconocido, no lo había mirado, eran otros los que nos habían golpeado, pero hicieron un relevo y fue el que fue la primera vez. Y cuando yo vengo, me acerco así a la reja de la celda, bien chiquita, ¿verdad? La cabecera era una piedra que estaba cerca del toilet y estaba lleno de agua, pero no era agua potable, ¿verdad? Y estaba espeluznante la cosa. Pero cuando él viene, me acerco a él, me dijo, acércate. Y me acerqué, pues dije, ¿qué otra cosa puede pasar? Y me dijo, mira, ¿ves este periódico? Sí, le digo. Me dijo, tengo orden de no darte de beber ni darte de comer, pero hay algo que desde que miré tu nombre y me encargaron para que hablara contigo, hay algo en mí que me dice que tú eres inocente. En ese momento empecé a mirar como una pequeña chispita de luz y dije, gloria a Dios, alguien está creyendo que soy inocente. Entonces me dijo, tengo que sacarte porque tengo orden de sacarte para torturarte, pero quiero que vayamos. Y nos sacó así, salimos por detrás del edificio, había unos árboles grandes donde nos metían, pero no me torturó. Cuando estamos allá, él saca aquí debajo de su chaqueta, sacó una torta y un juguito, un cartoncito, un juguito de naranja. Me lo dio, fue la torta más rica que tenía ya casi 2 días sin comer. Rica la torta. Pero este es el punto. Cuando estoy hablando con él, él me dice, cuéntame, Neftalí, cuéntame de ti. Porque hay algo, desde que leí tu nombre, que miré el reporte y leí tu nombre y sé que estás a mi cargo, hay algo en mi corazón que me dice que tú eres inocente. Cuéntame, ¿por qué estás aquí? Entonces empiezo a platicarle y empiezo a decirle, no, mira, esto y esto y esto, y ¿verdad? Le conté lo que estaba pasando, ni sé por qué estoy aquí y a todo esto por qué estoy. Y él lo que me dijo. Bueno, la cosa es que estuvimos 4 días ahí detenidos, pero al segundo día de que estoy con este hombre, el segundo día, él abre su corazón y empieza a contarme su historia. Él era hijo de creyentes, sus padres eran pastores en el sur de México, y él cuando creció en la iglesia, pero cuando llegó a la edad adolescente, quiso probar la vida loca también, se fue a las drogas, al alcohol, se desligó de la familia, se salió de la iglesia, le fue requete mal y de repente logró agarrar trabajo allí en la policía. La cosa es que al segundo día, hablando con él, el Espíritu Santo atrapa el corazón de este hombre y recibe a Cristo. En el jardín donde supuestamente me iba a torturar, allí Jesucristo lo abraza, lo cambia, llora, lloramos juntos. A partir de allí, los últimos 2 días para mí, yo no quería ni que terminaran, porque cada día que orábamos con él yo podía sentir como el amor de Dios lo abrazaba. Ese hombre fue restaurado. Ya cuando salimos, que ya nos sacaron, él compartió su número de teléfono conmigo, nos comunicamos y él siguió sirviendo al Señor. ¿Por qué le he platicado esta historia personal así a grandes rasgos? Porque cuando estamos pasando un momento similar como este que le estoy diciendo, hermano, los ataques son brutales. La primera pregunta que se hace uno en medio de semejante situación: ¿a dónde me equivoqué? ¿Qué fue lo mal que hice? Y el diablo te dice, en algo te equivocaste, metiste la pata, ¿verdad? Acuérdate, no te hagas, tú sabes que lo que hiciste.
y el diablo te acusa, el diablo te tortura. Y en ese momento el diablo yo me acordé de tantas cosas, hermano, porque yo dije, ¿por qué estoy metido aquí? Pero cuando habían pasado 2 días y yo miré a este hombre abrazado por la gracia del Señor, que hasta el día de hoy, cuando recuerdo la historia, yo ahora le digo, ya de este lado, ¿verdad? Le digo, Señor, gracias por esa experiencia. Los golpes no fue nada agradable. Me tomó tiempo para que las cicatrices se secaran en mi cara. Hay golpes en mis costillas que me pegaron. Fue terrible, pero el gozo de ver una alma restaurada, eso nadie te lo puede quitar. Entonces, cuando yo veo la historia del apóstol Pablo como náufrago, pero Dios tiene un refugio. Pero lo hermoso de esto es que Dios tenía un plan, no solamente para Pablo, sino para los 276 compañeros que iban con él en el barco, y para una isla embrujada con tantos dioses paganos. Pero aquí el asunto es que Dios siempre tiene un refugio para nosotros. Dios tiene un refugio para ti en ese momento difícil que estás viviendo. A lo mejor te has preguntado, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué tengo que pasar aquí? Mire, me porto bien, estoy haciendo las cosas lo mejor que puedo. ¿Por qué tengo que estar pasando por este valle de sombra y de muerte? A lo mejor hay tantas preguntas que te has hecho. Yo vengo a decirte en el nombre del Señor que hay un propósito de Dios en cada cosa que nos pasa en esta tierra. Hay un propósito divino para tu vida. Dios tiene un plan y que Él lo va a cumplir hasta las últimas consecuencias. Lo tenía con Pablo y también lo tiene para cada uno de nosotros. Por eso Isaías dice en el capítulo 43, versículo 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene, que te socorre. Cuando estamos atravesando por dificultades, míreme acá por favor, porque esto que le voy a declarar es poderoso. Cuando estamos enfrentando dificultades, el enemigo te va a atacar de 2 maneras. No olvide esto usted, por favor. Lo primero que el enemigo va a tratar de hacer, o te va a atacar a través de la acusación. Te va a acusar. Usted no tiene la idea todas las acusaciones que el diablo me hizo a mí. Mire que yo le pedí perdón a Dios hasta por los pollos que maté en la casa, porque cuando mi mamá quería matar tenía un montón de pollos y cuando querían hacer sopa, a mí yo era el tremendo porque tenía que seguir los pollos. Yo los agarraba y los mataba y yo le dije, Señor, ¿será por tanto pollo que maté en la casa? O sea, porque el enemigo siempre te acusa, siempre trata de hacerte sentir mal que estás pasando ese momento porque algo malo has de haber hecho. Entonces lo primero que el diablo hace cuando estás pasando un momento difícil, te ataca a través de la acusación. Te acusa, te señala. Si tú no logras vencer esa etapa, vas a pensar, te vas a sentir miserable, te vas a sentir despreciable. Vas a decir, Señor, me lo merezco, dame más si quieres. Porque el diablo así es, estás pagando lo que has hecho. Tratará que desconfíes de la bondad de Dios. Oiga lo que le voy a decir. Hay tanto creyente en este tiempo que predica a un Dios malo. La religión, por ejemplo, yo que crecí toda mi juventud la tuve trabajando en la religión. La religión te presenta a un Dios malo. De hecho lo presenta como un viejito barbón, ¿verdad? Jesús, 33 años tenía Jesús cuando lo crucificaron. Pero te lo presenta como un viejito barbón con un bastón en la mano, esperando a ver a dónde te equivocas para sonarte en la cabeza. Y te presentan un Dios malo, que de repente te enfermas y ya están viendo a ver qué fue lo malo que hiciste. De repente el carro se te quedó en el camino, se te ponchó una llanta. Hermano, revise su vida, no vaya a ser que algún pecado por eso se le ponchó la llanta. No, necesitaba una nueva, ¿verdad? Como ese guitarrista que empezó a cantar y en el primer golpe que le pegó la guitarra se le rompieron como 3 cuerdas.
diablo mentiroso, cochino, que siempre trata de meterte. ¿Cuál diablo cochino? Las cuerdas eran las que usaban Moisés ahí en el desierto cuando iba pasando con el pueblo de Israel. Necesitaba cuerdas nuevas. Y el diablo siempre va a hacer que desconfíe de la bondad de Dios. Si algo usted tiene que aprender este día y meterlo en su corazón, es que tenemos un Dios bueno. Dios no es malo. Dios no es ese Dios que anda viendo a dónde te equivocas para torturarte. O sea, Dios es un Padre amoroso que cuando te mira tropezar, que cuando te mira dar el paso en el vacío, Él se mete a donde tú estás, te agarra, te levanta como un Padre amoroso y te vuelve otra vez a poner de pie. Ese es el Dios que tenemos. No tenemos un Dios malo. Pero el diablo siempre trata de atacarte, siempre trata de señalarte, siempre trata de decirte: no, es que Dios sabe que eres un bandido, ¿verdad? O una bandida. Ajá. Pero lo que quiere es que murmures, que desconfíes de la bondad de Dios. Y cuando mira que no puede hacer nada por allí, entonces el diablo te va a atacar de la otra manera. Y es la autosuficiencia. Los dos extremos son igual de mortales. Entonces cuando el diablo mira que no te puede hacer creer que pecaste, entonces te ataca por el lado de la autosuficiencia. Te aísla y te mete esa idea: yo puedo salir solo, no necesito de nadie, yo lo voy a hacer solo, yo sé cómo salir. Entonces amén, dice el diablo. Porque el diablo sabe que si te logra aislar de la comunión de la familia de fe, de la comunión de tus hermanos, de los hombres y mujeres de Dios que te pueden echar la mano, que te pueden levantar. Porque así como hay gente en la iglesia que te señala, que te acusa, que te tortura, también hay gente de Dios que te puede levantar. Hay gente que te puede abrazar. Hay gente que te puede decir: hermano, no estás solo, aquí estoy contigo, vamos a orar, vamos a creerle a Dios. Entonces el diablo te aísla, te aparta para que te quedes solo, y entonces te ataca y te destruye. La isla de Malta era un lugar de refugio para Pablo. Pero cuando el apóstol Pablo llega a esa isla, contento, como un respiro, qué lindo, ya pasé, ¿verdad? La prueba, ya logré salir del alta mar, ya estoy vivo. Y cuando parecía de que todo iba bien, de repente lo muerde una serpiente venenosa. Acuérdese que una de las diosas, bueno, la principal, la que gobernaba Malta, tenía la figura de una serpiente, lo cual para los malteses, esta diosa reptil era la diosa de las serpientes. Y para los malteses, las serpientes eran como servidores de esa diosa. Y mire que dice en Hechos capítulo 28, versículo 2 al 6, así lo narra el evangelista Lucas, que fue quien escribió el libro de los Hechos. La gente de la isla fue muy amable con nosotros, dice, pues como hacía mucho frío y estaba lloviendo, encendieron una fogata ahí en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, se decían unos a otros: oiga esto, sin duda ese hombre es un asesino, porque se libró del naufragio en el mar, pero ahora la justicia lo ha golpeado. Se lo voy a traducir en español entendible. ¿Sabe lo que estaban diciendo? Este asesino se libró del dios del mar, porque ellos tenían un dios para el mar también, pero no se libró de nuestra diosa reptil, porque la serpiente era como un servidor de la diosa que tenía figura de serpiente. Y dijeron ellos: si lo mordió es porque este anda escondiendo algo. Pero sigue diciendo el pasaje que el apóstol Pablo se acercó al fuego y sacudió la mano así, y cayó la culebra en el fuego y él quedó libre. Pero la gente se quedó observando a ver a qué horas caía, porque ellos esperaban que Pablo se hinchara o cayera de repente muerto.
Pero después de observar y observar y miran que no le pasa nada, mire estos detalles, que no son menores. Primero el diablo trata de acusar a Pablo de pecado, algo ha de haber hecho, y por eso lo mordió la serpiente. Pero cuando miran que no pasa nada y que él sigue ileso, entonces el diablo va con la otra. ¿Se acuerda que le acabo de hablar? Dos maneras de atacar. Entonces ahora los habitantes dijeron: este tiene que ser un dios. ¿Por qué? Porque la serpiente no lo pudo matar. Mire, si el ataque de pecado que le hicieron primero era mortal, este último era peor. Porque si Pablo logra creer lo que ellos estaban diciendo, definitivamente Pablo pierde la batalla, porque ahora lo están mirando como un dios. Me imagino que lo adoraron, me imagino que se hace, la Biblia no relata los detalles, pero quiero pensar que ellos se acercaron con Pablo ahora sí, ya con temor, con reverencia. Este tiene que ser un dios, porque lo mordió una serpiente y no le pasó nada. Entonces el diablo quiso llevar al apóstol Pablo al otro extremo, al del orgullo, la arrogancia, la prepotencia. ¿Sabes cuánta gente en este tiempo el diablo está llevando a ese extremo? Que de repente, porque oraron por un enfermo y se sanó, ahora ellos son los sanadores. Ahora ellos son los que se llevan el crédito. Que de repente dijeron una palabra profética y se cumplió, ahora son los profetas. O sea, tenemos que entender que el diablo, hermanos, no está jugando a diablo. Debemos de conocer que somos únicamente siervos de Dios, y que Dios te puede usar a ti, a cualquier persona que le crea con todo su corazón, lo puede usar para hacer grandes cosas. Aquí en esta congregación, una niña, yo les he platicado, una niña chiquita oró por mí un día que yo andaba arrastrado con una tristeza horrible, y una niña chiquita fue y me profetizó. Me preguntó, ahí estaba yo sentado, y me preguntó y me dijo: ¿por qué estás triste? Y yo le quise presumir, le dije: no, estaba orando. Y la niña me pone la manito aquí, así, me hace: pastor, tú estás triste, tú no eres así, me dijo. ¿Quieres que ore por ti? Ya para esa hora me sentí descubierto. Y le dije: Señor, perdóname porque quise engañar a esta chiquita y yo no sabía que tú la mandaste. Y le dije: está bien, mija, ahora. Simplemente puso su manito y le dijo: Dios, quítale esa tristeza al pastor. Amén. Y mire, sentí como que me quitaron una gran costalada de mi espalda, me sentí libre. Dios es el Dios de las proezas. Él es el Dios de los milagros. Él es el Dios de las maravillas. Pero el diablo le ha hecho creer a mucha gente que son ellos. Por eso hoy se llaman sanadores, los milagrosos, etcétera, etcétera. Hermano, el diablo quiso llevar al apóstol Pablo a sentirse como un dios ahí en Malta. ¿Sabes cuánto Pablo hubiera hecho ahí como dios en Malta? Tremendo, ¿verdad? Es capaz que le gana a todos los otros dioses, hasta la diosa reptil. Pero Pablo sabía que estaba dentro de un plan perfecto de Dios, y simplemente dejó que Dios hiciera lo que solamente Él sabía hacer. Y allí nos damos cuenta que el plan de Dios para Malta era transformar la ciudad. Más adelantito miramos que el apóstol se queda 90 días en Malta. 90 días, 3 meses se quedó ahí en Malta. Pero lo hermoso es que el padre de Publio, muy bonito nombre para un nieto, ¿verdad? Para un hijo, Publio. Publio era el principal de la isla, o sea que era el mero mero en la isla. Y cuando recibió a Pablo, dice la Biblia que tenía unos terrenos y ahí lo recibió. Y cuando estaban con Publio, Pablo se dio cuenta que el papá de Publio estaba grave, estaba en cama con una gran fiebre y disentería. Pablo fue, oró por el papá de Publio, le puso las manos y lo sanó. Y cuando los habitantes de la isla se dieron cuenta que Pablo había sanado al papá de Publio, trajeron todos los enfermos por 90 días. Estaban trayendo todos los enfermos a Pablo y todos fueron sanados.
Así dice la Biblia. No dice que unos sanaron y otros se fueron medios atarantados todavía. No, dice que todos los que trajeron fueron sanados. Porque Dios tenía un plan perfecto para la vida de Pablo en Malta. Todos fueron sanados. Lo que fue un naufragio terrible, que parecía que ya perdía la vida, se convirtió en una campaña de avivamiento de milagros. 90 días, milagros, todos los días la gente sanada en Malta, porque Dios había llevado un hombre no de la manera que quería ir. Ahora los profetas y los apóstoles, pura primera clase, ¿verdad? Pura 5 estrellas los hoteles. No, aquellos tenían millones de estrellas, ¿no? Porque era al aire libre. No fueron en el avión que quisieron ir. Fueron nadando, fueron en un pedacito de tabla, qué sé yo. Pero Dios tenía un plan perfecto en Malta, y era poner en alto el nombre del Dios Todopoderoso. Quiero pensar, déle ese aplauso a la misericordia de Dios. Quiero pensar que después de 90 días Malta debe de haber sido transformada por el poder del evangelio, porque miraron de primera mano los milagros, los prodigios, que ninguno de los dioses paganos que tenían ellos lo podía hacer. Dice en el capítulo 28, versículo 1 y 9, y la primera parte del 11, narra la historia de Publio, lo que le acabo de mencionar. Y dice el versículo 11, la primera parte: 3 meses después del naufragio, zarpamos en otro barco que había pasado el invierno allí en la isla, el cual tenía en la proa la imagen de los dioses gemelos. Ese es otro mensaje. No nos vamos a meter ahí ahora, los dioses gemelos. Qué interesante. Ese es otro mensaje. Miren los móviles que Dios estaba utilizando para mover a su apóstol. Luego, finalmente, Pablo llegó a Roma. Y allí en Roma, Dios empieza a hacer maravillas, milagros, prodigios a través del apóstol Pablo. Yo quiero que tome nota usted de esto. Pablo era prisionero. O sea, él no andaba de vacaciones. Él era prisionero, con una amenaza de muerte en su cabeza. Y la esperanza que él llevaba era llegar a Roma, presentarse ante César, el emperador, y que éste lo absolviera de todas las acusaciones que le hicieron en Jerusalén. Pero cuando llega a Roma, él sigue siendo prisionero. Pero mire los detalles. Dice que el oficial del emperador le dio favor a Pablo y le dio una casa especial para él solo. Hey, wait a minute. Es un prisionero, pero lo ponen a él solo. Claro, estaba con un guardia que lo está cuidando, es un prisionero. Pero Pablo tiene una casa para recibir a toda la gente que quiera venir, para orar por ellos. Y dice la Biblia, relata la Biblia textualmente, que Pablo se quedó allí 2 años. ¿Usted me va siguiendo acá? 2 años predicando la palabra, orando por los enfermos, echando fuera demonios, proclamando la verdad del Cristo resucitado, prisionero, pero estaba en la perfecta voluntad de Dios. Por eso ahora tenemos en nuestra Biblia la carta a los romanos, porque Pablo llegó como prisionero a Roma, pero allí estableció el reino de Dios. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con usted y conmigo en medio de lo que podamos estar viviendo? Por eso le quise platicar lo que Dios hizo conmigo esa noche del 89 en Ciudad de México. No sé si por eso fue que me dio tristeza volver a Ciudad de México. Porque la experiencia no fue nada agradable. Caer en manos de la judicial en ese tiempo era terrible. Pero el beneficio, la honra, la satisfacción de ver a ese hombre transformado,
Después sus padres de él me escribieron dándome las gracias por haber alcanzado a su hijo, por el que ellos estaban orando, ayunando, y su hijo no volvía a casa y volvió transformado. ¿Qué es lo que Dios tiene planeado hacer contigo y conmigo en este tiempo? Yo quiero llevarlo a ustedes, estoy terminando ya, pero quiero llevarlo a reflexionar en esta verdad. ¿Cuál es el plan de Dios? Ayer en la mañana estábamos platicando con mi esposa y hablábamos de este tema. Y yo, ¿qué es lo que Dios tiene planeado hacer? ¿Hasta dónde es que Dios va a permitir que lleguemos en esto que estamos pasando? Mire los detalles. Nosotros no conocemos el final de esta historia. Nosotros apenas conocemos lo que acaba de pasar. Ni siquiera sabemos lo que va a pasar de aquí a una hora o más tarde. Pero ¿sabe lo que me tiene satisfecho y me tiene contento? Es que este Dios que tenemos nosotros, Él ya conoce tu historia hasta el último segundo que vas a estar en esta tierra. Él ya sabe cómo va a terminar esta historia y sabe que va a terminar bien. Porque si tienes al Dios Todopoderoso contigo, de seguro que va a terminar bien. Porque Pablo pasó por semejantes penurias, dificultades terribles, pero a donde quiera que Pablo iba, predicaba el evangelio. A donde quiera que llegaba, la gloria de Dios lo acompañaba. Milagros, maravillas, prodigios. Los demonios tenían que huir, las enfermedades tenían que soltar los cuerpos. Y cuando llega a Roma por 2 años, prisionero, pero le dieron una casa solo para que pudiera recibir a toda la gente que viniera. ¿No se le hace esto maravilloso? Y allí el apóstol Pablo predicó el evangelio de Cristo por 2 años, impactó a Roma. Allí se estableció una iglesia para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque el evangelio es el poder por eso el apóstol Pablo habla con seguridad en Romanos 1:16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego en Romanos 8:28 dice que Dios va acomodando todas las cosas para el bien de los que le aman. Cuando yo leí ese pasaje la primera vez dije, esto, ¿a dónde lo aprendió este hombre? Pero cuando me di cuenta que lo aprendió en alta mar como náufrago, una noche y un día, lo aprendió metido en la cárcel, azotado, atado al cepo, con una amenaza de muerte, lo aprendió, hermanos, apedreado. Dice que una vez lo apedrearon y prácticamente lo mataron, porque lo dejaron como muerto. Y después los discípulos de él lo levantaron y otra vez se levanta a predicar. O sea, Pablo pasó las 1001 dificultades, pero en medio de todas podemos mirar que la mano de Dios estaba allí. Y usted no es la excepción. Yo no soy la excepción. O sea, yo quiero llevarlos a ustedes a entender que estamos dentro de la perfecta voluntad de Dios. Pero esto no quiere decir que todo va a parecer como nosotros queremos. ¿Se acuerda que le dije recién empezamos que a veces en pleno siglo XXI los creyentes nos hemos vuelto como niños malcriados, que pataleamos, gritamos, murmuramos cuando no nos dan el juguetito que queremos, ¿verdad? Ahora hay creyentes que ya si no logra la posición que él quiere, él se enoja y patalea y hace un montón de cosas sin darse cuenta que Dios tiene un plan. A ver, vayamos siendo honestos. Si le dieran a escoger a usted cómo quiere el proceso, ¿qué pediría? Yo le voy a decir lo que yo pediría. Yo pediría una casa con una piscina, ¿verdad?, atrás. Señor, aquí voy a pasar mi proceso, ¿verdad? Con un refrigerador, con mucha comida adentro, porque ya se dieron cuenta que me gusta la comida. Señor, de perdida uno de 80 pulgadas, ¿verdad? Porque así que los muñequitos muy chiquitos como que no está muy bien. Y nosotros pediríamos un proceso, pero de esa manera. Por eso es que uno nos pregunta. El otro día terminé en una madrugada, terminé llorando enfrente de Dios y riéndome a la vez. Y le dije: Señor, qué bueno que no me preguntas cómo quiero mi proceso, porque tú ya me conoces. Tú sabes que si me preguntas, yo te voy a pedir muchas cosas que yo quisiera que fueran, pero Dios no le pregunta. Pero lo que sí le voy a asegurar y le voy a dar mi palabra de honor,
es que independientemente de la forma que Dios escoja para llevarlo a usted al propósito eterno que Él tiene para su vida, independientemente si sea el que le gusta o no le gusta, Dios lo va a llevar. Mire, el apóstol Pablo parecía que ya no iba a salir vivo de allí, del mar Mediterráneo, una noche y un día en alta mar, con una tormenta, nadando que ni en barco pudieron hacerla, y ahora menos sin barco. Pero la mano de Dios lo sostuvo, no solamente a él, sino a 276 tripulantes que iban en el barco. Dios te va a sostener a ti, Dios te va a levantar a ti, Dios te va a llevar. Oiga lo que le voy a decir, aquí termino. Ya son 2 veces que dije esto, ¿verdad? No se preocupe, a la tercera vez vamos a terminar. Entonces ya estamos cerca. Este es el punto. Dios ya tiene un plan, porque este Dios nuestro no es un Dios desinformado. Este no es un Dios que de repente te llama y de repente en el camino dice: oh my God, se me salió el nectarillo. Yo pensé que lo iba a controlar, pero anda por otro lado allá, mira, anda vagando. Dios ya sabe. Miren acá, porque lo que le voy a entregar es medular. Me pagarían mucho dinero en cualquier lugar por esto que le voy a decir, pero como así como me está mirando me cae bien, se lo voy a dar gratis en este día. Supongamos que nosotros estamos aquí, ¿verdad? Aquí es el punto que estamos nosotros. Pero donde Dios nos quiere llevar, el propósito, el plan que Él tiene es llevarnos allí, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? Este trayecto de aquí hasta aquí se llama proceso. Este se llama proceso. Y este proceso lo vamos a pasar no como usted quiere, no como usted quiere, no como yo quiero. Lo vamos a pasar como Dios quiere. Porque acuérdese que este Dios es bueno, pero es soberano. Y su palabra no se puede cuestionar. Entonces, hay 2 maneras de pasar este proceso. Lo pasamos amablemente, obedeciendo lo que Dios ha dicho, o lo pasamos de la otra manera. Porque hay otra manera de pasarlo que no se la voy a recomendar, que va a salir todo golpeado, pero igual va a llegar. Entonces, en la vida hay 2 maneras de aprender. Aprendemos de la manera obediente, obedeciendo lo que Dios ha dicho. David dice en el Salmo 119:11: en tu corazón he guardado mis dichos para no pecar contra ti. Pero si nosotros no obedecemos la palabra, si nosotros decimos: no, yo soy quien soy y no me parezco a nadie, ¿verdad? Yo sé cómo hacer las cosas. Dios, I'm sorry, pero yo ya tengo un plan. Y aquí mis chicharrones son los que suenan, ¿verdad? Entonces, así como yo digo, así va a pasar. Entonces dice Dios: es okay, ¿verdad? Tranquilo. Quería que llegaras tranquilo, sonriente, gloria a Dios, aleluya, pero quiere llegar de la otra manera, pues ándele, mijo. Sí, porque Dios también habla así como mexicano, ¿verdad? Ándele. Y se pasa el proceso, pero no de la manera que hubiera querido. Porque Dios, este Dios nuestro es fiel. Mire esto usted, por favor. A nosotros nos gusta creer que Dios es fiel para sanarnos, para prosperarnos, para enriquecernos, para darnos una buena familia, para darnos una buena salud. Pero nos cuesta aceptar que Él es fiel para cumplir la palabra que Él ha dicho también, la cual Él espera que la cumplamos. Entonces, Él es fiel para una cosa, pero también es fiel para la otra. Si Él ha dicho que vamos a llegar a tal lugar y tiene un plan, hermanos, pataleemos, brinquemos, hagamos berrinche, lo que hagamos, vamos a llegar. Vamos a llegar, porque Dios tiene un plan, y el plan de Dios ni el infierno, ni el diablo, ni nadie, ni un gobierno lo puede detener, porque Dios tiene un plan. Por eso es que yo me siento confiado en este tiempo donde todo el mundo anda asustado, que la bestia, que el anticristo, y que mire ahora que hasta el Mesías allá en Jerusalén. Oiga usted, y la gente anda buscando la mejor noticia, ¿verdad?, del día, que el Mesías, que ungieron el Mesías allá en Jerusalén. Cuando no conoces de Biblia y de profecía, ¿sabe cuánta gente en el
creo que fue el 66. Algunos de ustedes no habían nacido todavía. En el 66 se dijo que Cristo ya iba a venir y se levantaron unos ingratos allí diciendo que este año viene. ¿Sabe lo que hicieron unos vagos? Dejaron de trabajar. Vacation, dijeron. Y empezaron a esperar al Señor sin trabajar. Vendieron sus casas, perdieron su esposa, ¿verdad? Porque usted ya conoce que este es un eslogan de las esposas, que son tan lindas, ¿verdad? Dicen: no money, no honey. Entonces, como no quisieron trabajar, no quisieron hacer nada, fue el 66. Estamos en el 2021. Entonces, hay mucha gente alarmada que ya, no sé en qué país fue, que me di cuenta que el pastor le pidió a todos los fieles que vendieran sus casas, sacaran su dinero del banco, que lo trajeran a la iglesia, porque ya el Señor viene y no queremos dejarle ni siquiera una uña al anticristo. Y luego la gente hizo y se lo dieron, y el pastor anocheció y no amaneció. ¿Sabe dónde está este ingrato disfrutando toda esa fortuna? Dios tiene un plan. Diga conmigo: Dios tiene un plan. Y el plan de Dios no falla. Entonces, ¿cuál es el llamado? Póngase sobre sus pies, por favor. El llamado para usted y para mí es esforzarnos para hacer la voluntad de Dios. Esforcémonos para estar dentro de su voluntad, no importa dónde estemos. Yo le puedo dar cátedra a usted de los lugares donde Dios me ha metido en su perfecta voluntad, que he pataleado, he murmurado, he hecho de todo, y después termino tirado al piso, avergonzado, llorando, porque yo pensaba que el diablo me quería avergonzar y era Dios que me estaba llevando para un propósito eterno. Por eso le hablo con todo mi corazón: esforcémonos por vivir en la perfecta voluntad de Dios. No importa lo que estemos viviendo, no importa el proceso, no importa el momento. Acuérdese de este pasaje, Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, dijo el Señor, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene con su mano derecha. Nadie te va a poder hacer daño si el Dios Todopoderoso está contigo. Manantial de amor, las naciones del mundo, Dios está contigo y Él va a cumplir su propósito eterno. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz. Dale gracias a Dios porque Él nos sostiene, porque Él tiene un plan maravilloso que es más grande que nosotros. Nos cuesta entenderlo muchas veces. Por eso batallamos, por eso fracasamos, por eso sufrimos, por eso nos golpeamos, porque nos cuesta dejarnos, abandonarnos a la voluntad de Dios. Miramos aquí un hombre, el apóstol Pablo, que pasó las penurias más grandes de su vida. 14 días en medio de una tormenta tratando de sobrevivir, sin comer, sin dormir quizás. Y cuando pensaba que todo estaba bien, cuando Dios le dijo: Pablo, no te preocupes, porque nadie va a morir de los que están contigo. Yo quiero pensar que Pablo ha de haber dicho: gracias, Señor, gloria a Dios, aleluya, qué bonito, ya se va a calmar la tormenta. No, la tormenta vino más recio y rompió el barco, como diciéndole: Pablo, ahora no tienes nada donde agarrarte, ahora te vas a agarrar de mí. Ya no tenía el barco, ya no tenía nada. Ahora tenía una palabra nomás que Dios le dijo: nadie va a morir, yo voy a estar contigo, Pablo. Gracias a ti, todos los que están en la barca van a vivir. Y Pablo creyó esa palabra con inocencia, como te animo, Manantial de Amor. Y usted, mi hermano, que nos mira allí en su casa a través de esta transmisión en vivo, yo te animo, cree esta palabra. La palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios no falla, se defiende sola. Padre, gracias. Levanta tus manos al cielo y dale gracias a Dios, porque su palabra es eficaz, su palabra es poderosa,
Su palabra es transformadora. Su palabra se defiende sola. Dale gracias a Dios porque hoy Dios va a hacer una proeza en tu vida. Hoy Dios te va a abrazar de una manera impresionante. Dale gracias a Dios. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Dale gracias. Dale gracias porque hoy Dios tiene planeado bendecirte. Manantial de Amor, Dios tiene planeado bendecirte hoy. Deja que la gloria de Dios te bendiga. Deja que el favor de Dios te abrace. Deja que la misericordia de Dios te cobije. Deja que el poder de Dios te sostenga en este día. Levanta tus manos al cielo y dile: Dios, cumple tu propósito eterno en mí. Manantial de Amor, pídele a Dios que cumpla el propósito, el plan que Él tiene para tu vida. Muchas veces nos cuesta entenderlo. Por eso corremos detrás de muchas cosas, de nuestros gustos, de nuestras preferencias, de nuestros intereses. ¿Sabe? Hay mucha gente en este tiempo, gente de iglesia, que anda detrás de sus cosas, sus preferencias, lo que me gusta, lo que no me gusta. Te voy a decir algo con el amor del Señor. Te lo quiero decir con mucha integridad, pero te lo voy a decir puntual, como Dios lo marque en mi corazón. Tú necesitas conocer a Cristo. El día que conozcas a Cristo, tú no vas a andar detrás de nada barato de este mundo. Vas a andar detrás de Él. Lo vas a buscar a Él. Lo vas a honrar a Él. Lo vas a adorar a Él. Vas a querer estar cerca de Él siempre. Vas a querer complacerlo a Él con lo que hagas, con lo que digas, porque ese va a ser el anhelo más grande de tu vida. Manantial de Amor, nuestro mayor anhelo es conocerlo a Él, porque cuando lo conocemos, todas las cosas, dice el apóstol Pablo, trabajan para el bien de los que le aman. Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tu palabra es fiel, tu palabra es infalible, tu palabra es verdad, tu palabra se defiende sola. Vamos, yo no sé qué proceso estés viviendo. Yo no sé por dónde estés pasando tú en este momento, mi hermano, pero sé el proceso que yo estoy viviendo. Y sé que este proceso está en la mano de Dios. A Dios no lo sorprende nada de lo que tú y yo estemos pasando. No lo sorprende nada. Él conoce nuestra vida desde el útero hasta la tumba. Él sabe lo que va a pasar en los años que vienen, sean pocos o muchos. Él sabe lo que va a hacer contigo. Así como Él te ha sostenido, me dice el Señor que te diga que así como Él te ha sostenido hasta aquí, Él te va a seguir sosteniendo hasta la eternidad. No tengas miedo, no desmayes, no te acobardes por las cosas que puedan venir, porque el Dios grande, el Dios todopoderoso está con nosotros como poderoso gigante. Levanta tus manos y adórale. Adórale. Ayúdenme ustedes que están acá. Adoren al Señor un momentito mientras yo oro por las naciones del mundo, por los amigos y hermanos que están ahí en su hogar escuchándolos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice cada persona, cada hombre, cada mujer que está ahí en su hogar oyéndonos en este día. Te pido que la gracia tuya llegue allí a su lugar donde se encuentran, en cualquier lugar del mundo. Te pido una bendición especial para ellos. Si hay cuerpos enfermos, sánalos. Si hay corazones angustiados, afligidos, lleva consuelo a través del Espíritu Santo. Que la palabra que tú nos has enviado hoy nos posicione en el lugar donde tú vas a usarnos en este tiempo. No queremos correr detrás las preferencias nuestras, pero fuera de tu voluntad. Queremos correr a ti. Queremos correr a tu presencia. Queremos estar dentro de tu voluntad, porque cuando estamos en tu voluntad, todo lo que hagamos, todo lo que toquemos será bendecido por el poder del Dios Todopoderoso. Y mientras la iglesia aquí me ayuda a orar, yo quiero dirigir una palabra a mis amigos. Mi amigo querido, tú que estás ahí escuchándonos amablemente, te quiero ofrecer un gran regalo en este día. A Jesús. Ese Jesús que cambió mi vida hace más de 40 años. Hoy yo siento la gloria de Dios en este día. Yo siento a Dios caminar
en este auditorio. Siento a Dios aquí moverse de una manera especial. Mi amigo querido, te quiero ofrecer lo más grandioso que jamás quizás has tenido: a Jesús. Él pagó por ti en la cruz del Calvario, derramó su sangre para que tú fueras salvo por Él. Recíbelo en tu corazón. Te voy a dirigir en esta corta oración. Repite conmigo, dile: Señor Jesús, gracias por amarme tanto, por ese sacrificio del Calvario. Gracias, 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 gracias de verdad, porque tú me amaste de una manera impresionante. Te entrego mi corazón, te pido me perdones. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te quiero servir, te quiero amar el resto de mi vida. Padre, gracias. Gracias por esas almas que han hecho esta oración, que están recibiendo al Señor ahí en sus hogares. Obra el milagro del nuevo nacimiento, Señor, en sus vidas, en el nombre de Jesús. Mi amigo querido, si hiciste esta oración conmigo, tú eres un hijo de Dios. Busca un lugar donde seas alimentado con el consejo inmortal de la palabra del Señor. Si vives aquí en la ciudad de Tucson, Manantial de Amor es tu casa. Ahí está toda la información relevante que necesitas saber para encontrarnos. Te quiero conocer y quiero que crezcamos juntos en esta gracia bendita que Dios nos ha regalado. Gracias por haber estado allí. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión en vivo. Les mando un gran abrazo en el amor del Señor. Si Jesucristo no ha venido, aquí estaremos el próximo domingo para transmitir un mensaje más de parte del corazón de Dios. Dios les bendiga y será hasta la próxima.